Pese a que no se aprobará hasta dentro de un mes, la ley del solo sí es sí ya tiene su primera víctima. La Audiencia de Girona ha suspendido el juicio por un caso de violación que se iba a celebrar el pasado lunes. El abogado del acusado argumenta que una vez entre en vigor, la ley estrella del Ministerio de Igualdad le ayudará a conseguir una condena menor para el supuesto violador. Recordemos que la reforma de Irene Montero ha eliminado el delito de abuso. Ahora toda interacción sexual sin consentimiento claro, explícito y libre se tratará como agresión. En concreto, en el caso de sexo con penetración, se aplicarán penas entre 4 y 12 años, mientras que hasta ahora la pena mínima era de 6 años. La defensa del presunto agresor, quien habría violado a la denunciante hace casi 5 años, peleará para que sea exculpado, sino para reducir la pena al mínimo. No podrá hacerlo por maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer ni por vejaciones, acusaciones a las que también se enfrenta, pero sí por la supuesta agresión sexual precisamente gracias a la ley del solo sí es sí. No será el único. Los propios condenados de la Manada, caso que impulsó la reforma impulsada por Podemos, también podrían beneficiarse. Su abogado ha denunciado que una vez entre en vigor la ley, la usará para pedir una rebaja en sus condenas. Y es que gracias al principio jurídico de indubio pro reo, si la ley por la que fueron condenados se modifica y el nuevo articulado les beneficia, podrán acogerse a ella para reducir sus penas. Teresa Gómez, la estrategia que plantea el abogado de la Manada, ¿es una estrategia, tiene algún sentido jurídico o es un disparate? ¿Tiene sentido? No es ningún disparate, tiene todo el sentido jurídico, por supuesto. Cuando una ley, como bien explicabais, ¿no?, beneficia en este caso al condenado, al reo, tiene carácter retroactivo y por lo tanto ellos, los condenados, pueden acogerse a esta ley. El problema es que si hay dos tipos de delito, ¿no?, el delito de agresión y el delito de abuso en el Código Penal, es precisamente para poder condenar, para no condenar a una persona que ha cometido una agresión por el delito de abuso. Y ella lo que ha hecho ha sido unificarlo, sin tener en cuenta o sin sopesar cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces, no solamente el de la Manada, cualquier violador... ¿No las han sopesado las consecuencias? No, yo creo que no. Y de hecho, pero yo creo que lo más curioso es que ya el Consejo General del Poder Judicial le advirtió de esto y aún así no rectificaron, decidieron no eliminarlo. Y ahí cuando el Consejo General del Poder Judicial se pronuncia sobre el entonces proyecto de ley, es cuando ella se refiere a la justicia patriarcal, Irene Montero, es ahí. Fue ahí justamente cuando pues le dijeron, oye, tened cuidado con esto porque estáis modificando el Código Penal de tal modo que si tenemos dos tipos distintos, lo que estamos haciendo es beneficiar a los condenados, y en lugar de retractarse y de poderlo corregir, porque al final la consulta al Consejo General del Poder Judicial es para eso, ¿no?, para poder corregir todo aquello que te dicen los jueces, ¿no?, que obviamente tienen más conocimiento cada uno de ellos que cualquier persona que trabaja en el Ministerio, de Igualdad. Bueno, que Irene Montero, por supuesto, pero que cualquier persona que trabaja en el Ministerio de Igualdad, sí, porque entre otras cosas, los jueces del Consejo son jueces con una trayectoria de unos 30 o 40 años cada uno. Teresa, este tipo de ministerios... Perdón, Juanma, que estabas haciendo gestos airados. No, estaba diciendo simplemente que estábamos viendo la parte de la derecha para antes de que se vaya esas imágenes. No es que le hayan dado un masaje literalmente a Sánchez en Radio Televisión Española, sino pero casi. Ayer vimos algunas de las partes más destacadas de esa entrevista de Xavier Fortes. Ha sido muy comentada, incluso en el Congreso de los Diputados. Vamos a repasar no solo esa entrevista, sino cómo Pedro Sánchez elige, desde que llegó al gobierno, tanto él como sus ministros, medios de comunicación afines para acudir a ser entrevistados y cómo se reparten los turnos en las diferentes comparecencias de prensa. Más que llamativo, Eduardo. ¿Tú qué crees que vas a decir? ¿Podríais haber añadido el gentilicio de un antiguo territorio español detrás del masaje y habría quedado muchísimo más expresivo? Por ejemplo, filipino. Me parecían un 2-3. En fin, estábamos comentando esa rebaja. Decíamos, es llamativo. Es cuanto menos sorprendente el hecho de que al
evitarse el quitar la pena de abuso sexual al ser considerado todo agresión sexual. El baremo pasa de anteriormente 6 a 12 años de condena, ahora de 4 a 12 años, y existe cierta disposición del juez en función de lo que determina el juez. Si se inclina a bajar la pena, antes como mínimo el tope mínimo eran 6, es que ahora son 4, por tanto en algunos casos como el de la manada o el de otra violación en Girona, en Gerona, podrían ser menos de los que hubiesen recibido anteriormente. Y a lo mejor el de la manada, no lo sé, pero a lo mejor el de la manada no sale beneficiado porque es un caso mediático, pero yo estoy segura que cualquier condenado a 6 años de cárcel por este delito que se acoja a esta nueva ley, yo estoy segura que va a beneficiar a muchísimos